noches, amigos. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo estén viendo este YouTube. Hoy salimos en vivo, 14 de abril del año 2022, desde Caracas, Venezuela, a través de la plataforma de YouTube, en nuestro programa Parte Médico, el cual compartimos con ustedes contenidos relacionados a salud, en específico el COVID. Hoy vamos a hablar de un tema del cual probablemente en el último año sobre el cual más nos han preguntado, y tiene que ver con las vacunas. En algún momento nos hacían preguntas relacionadas con los esquemas de vacuna, hoy nos siguen haciendo preguntas. Hicimos una búsqueda de las preguntas a través de nuestro propio programa y de las redes, y sin duda siguen habiendo muchas preguntas, muchas dudas en relación a las vacunas. Por eso vamos a hablar hoy del tema de vacunas. Acuérdense de seguir nuestras redes, @MundoUR, @JulioCastroM. Entran a la plataforma de YouTube, en el cuadrito de búsqueda donde sale la lupita, escriben Parte Médico Julio Castro y les caen directamente todos los programas, y ahí seleccionan el de su preferencia y eso lo pueden compartir con sus amigos. También van a salir en plataforma de Spotify y en plataforma de Apple progresivamente. Ya le vamos a ir explicando un poco cómo los hacemos. Bueno, las vacunas quizás probablemente el gran avance en relación al tratamiento y a la perspectiva de la epidemia desde que empezó la epidemia en el año 2020 es la gran parte de la esperanza de controlar completamente la epidemia estuvo relacionada con la aparición de las vacunas en el mundo. Y de alguna manera, lo primero que quiero hablarles hoy es qué hacen las vacunas al final, después de 2 años. O sea, ¿qué sabemos? ¿Cuál es el impacto real de las vacunas? Y cómo entendemos ese impacto real de las vacunas. Y para eso les traje una primera imagen, que es una imagen bastante simple, pero muy ilustrativa, que nos dice cómo es la relación entre la muerte entre los vacunados y los no vacunados. En la línea de arriba vemos la incidencia de muerte en los no vacunados, ¿ok? Y en la línea negra los vacunados. No hay que ser ningún ingeniero de la NASA para darse cuenta que las personas vacunadas tienen una probabilidad de muerte muchísimo más baja. Si uno mide esto en términos de riesgo relativo o en términos de proporciones, es casi 20% menos o 20% más, dependiendo de qué esté hablando uno. Y sin duda alguna, el impacto sobre la mortalidad ha sido muy, muy notorio desde que empezamos a utilizar las vacunas. Y eso es un elemento central en esta discusión, a pesar de que la vacuna, uno de sus objetivos principales era disminuir la transmisión, disminuir la infección formalmente, como pasa con las vacunas, por ejemplo, de sarampión. El que está vacunado de sarampión no le da la enfermedad. El que está vacunado de rubiola no le da la enfermedad. El que está vacunado de fiebre amarilla no le da la enfermedad. Pero las vacunas que se produjeron para COVID, dada la alta presión o la alta demanda que había, que se generaron en esta primera generación de vacunas, hoy entendemos que las personas vacunadas pueden infectarse. La probabilidad disminuye la infección, pero no evita 100% la infección, y esto es algo que tenemos que decir claro, porque todavía me preguntan, bueno, pero si tengo 3 vacunas, ¿por qué me infecté? Porque la vacuna no protege 100% con la infección, y eso tiene que ver con algunas cosas que son las variantes, que lo vamos a ir hablando a través de nuestro programa. Uno de los elementos que siempre es bueno explicarle a la gente para que entiendan cómo funcionan las vacunas es cómo es la relación de las vacunas y la inmunidad, y cuál es el mecanismo por el cual las vacunas producen inmunidad. Entonces, este primer elemento, haciendo lo que nos costó años entender en inmunología en la escuela de medicina, nuestro sistema inmunológico es como un ejército que tiene tiene la marina, tiene la aviación, tiene las fuerzas especiales, etcétera, etcétera, tiene como diferentes componentes, y esa inmunidad que trabaja en teoría coordinada tiene diferentes elementos. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas son elementos extraños a nuestra inmunidad que simulan un agente infeccioso, en este caso el virus del SARS-CoV-2, y nuestro sistema inmune detecta que está entrando un enemigo y empieza a producir una serie de efectos. En el caso de este tema del ejército, empieza a movilizar los cuerpos de tierra, empieza a calentar los aviones, empieza
a que los barcos tengan misiles, etcétera, etcétera, para combatir a ese agente vivo que viene o ese agente externo que viene. Esa inmunidad tiene diferentes dinámicas. Unas se producen muy rápidamente y son inespecíficas, es decir, yo movilizo rápidamente la fuerza que puedo movilizar. Por ejemplo, se producen unos anticuerpos relativamente rápido en el curso de días y produzco una inmunidad un poco más robusta, ya más elaborada, más específica, que toma en cuenta la característica del agente agresor. Reconociendo el agente agresor, yo produzco una inmunidad de segundo momento que es mucho más específica y que además tiene la particularidad que ante la presencia de un nuevo invasor parecido al invasor inicial, despierto la respuesta inmune. Y eso es lo que es un concepto que en vacunas conocemos como la robustez. Es decir, la capacidad que tiene la vacuna de producir respuesta inmunológica primaria y respuesta inmunológica secundaria, es decir, ante un nuevo ataque, poder producir esa respuesta rápida de anticuerpos, es lo que conocemos en el tiempo genéricamente como la capacidad de estimular el sistema inmune de una forma rápida y de una forma robusta. Eso es lo que hacen en general las vacunas. El antígeno para nosotros, que es el elemento que dispara la respuesta inmune, puede ser de diferentes tipos. Y aquí esto es conocimiento un poco más profundo de la vacunología o de las enfermedades infecciosas, dentro de los cuales hay diferentes tipos de antígenos, elementos químicos, partículas virales, virus modificados, vectores y modernamente con ingeniería genética puede producirse estructuras que se parecen en su estructura molecular al virus, pero no son el virus y desarrollan la respuesta inmune. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted detecta a través de un peaje con cámara, por ejemplo, cuando pasa un carro porque detecta su número de placa, puede ser que detecte el carro porque vio la imagen del carro pasando y contó un carro. Pero si usted, por ejemplo, por alguna forma tramposa o alguna forma modificada, usted pasa la placa del carro, ¿ok? Y no está pasando el carro, pero pasa la placa y el lector lee la placa, el lector está contando como si pasó un carro, aunque el carro no estuviera y estuviera solamente la placa. Eso es un poco como nosotros de alguna manera engañamos al sistema inmune produciendo respuesta inmune sin tener contacto necesariamente con el virus. Dentro de eso, el COVID tiene al menos 3 estrategias diferentes de producir anticuerpos por diferentes mecanismos que son a través de virus modificados, virus inactivados. El virus se le quita la parte infectante y se le deja la parte que reconoce el sistema inmune. Tenemos vacunas que tienen vectores virales, es decir, utiliza un segundo virus para vehiculizar una parte del virus y generar respuesta inmune. Y las vacunas de ARN mensajero, que son las vacunas más modernas, que producen inmunidad utilizando un antígeno que es elaborado por ingeniería genética. Entonces, de alguna manera, eso genera esta respuesta inmune. ¿Qué sabemos de la respuesta inmune de las vacunas de COVID en este momento? Una, que la respuesta es muy eficiente y muy rápida. Es decir, tan pronto como una semana o 2 semanas después de recibir la vacuna, nuestro sistema inmune ya ha producido anticuerpos contra ese antígeno, ese virus, ese agente vivo que nos entró al cuerpo y producen los anticuerpos. Pero también sabemos que esa respuesta que idealmente hubiera sido definitiva, es decir, que tengamos anticuerpos de por vida, no es así. Hoy sabemos que independientemente del tipo de vacuna, los anticuerpos son robustos hasta aproximadamente 6 meses y posterior a ello, el nivel de anticuerpos empieza a ir decayendo progresivamente y esto lo vemos con esta segunda lámina que vamos a ver a ustedes a continuación, donde en ella van a ver, en esa lámina van a ver cómo el nivel de anticuerpos medido por la protección, que es la incidencia acumulativa que llamamos, va decayendo en el tiempo a medida que va pasando el tiempo, ¿ok? Y inclusive depende del tipo de vacuna y depende de las dosis. Por eso es que las curvas se van separando. Y a medida que va pasando el tiempo, va creciendo la probabilidad de reinfectarse. Esto pasa con todas las vacunas, independientemente que sean China, que sean rusa, que sea Pfizer, que sea Moderna. En algunos se produce la robustez más larga, en otros más corta, pero en términos generales, los números que empezaron siendo 95-98% de efectividad a los 2 meses
cuando uno mira el desempeño de esa vacuna a los 7, 8, 9 meses, ya la probabilidad del efecto sobre la mortalidad y sobre la infección empiezan a caer en niveles que están alrededor del 50-60% para todas las vacunas. Por eso es que se plantea un nuevo concepto que es la aparición del refuerzo. Es decir, yo después de unos meses determinados, 6 meses es la brecha en este momento, después de esos 6 meses, debo darle un refuerzo o un recordatorio, es como el recordatorio que nos sale en el teléfono nosotros, a nuestro sistema inmune para que produzca más anticuerpos. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce hoy en día con refuerzo. ¿Qué sabemos del refuerzo? Que cuando evaluamos los grupos que han tenido refuerzo y que no han tenido refuerzo, los pacientes que han tenido refuerzo, su respuesta y su capacidad de tener enfermedad severa es mucho menor, o sea, están más protegidos que los que no recibieron refuerzo, y eso es clarísimo hoy en día por la información que obtuvimos a través de Israel, de los datos del Reino Unido y de los datos de Europa en relación a lo que algunos llaman booster o refuerzo de la vacuna. Entonces, hoy en día está plenamente justificada y nos lleva a una pregunta de cuál es el esquema ideal en este momento que estamos hablando a finales de abril o a mediados de abril de la información que tenemos en el mundo. El esquema básico hoy en día del mundo entero debería ser el esquema base, que la mayoría de las vacunas son con 2 vacunas, China, rusa, Pfizer, Moderna. La única excepción era Johnson Johnson, que era una sola vacuna, y hoy en día se recomienda que debe ser 2. O sea, ya no hay ningún esquema base de una sola vacuna, y un refuerzo que debería ser a los 6 meses de la última vacuna. Se pueden mezclar esquemas, es decir, si yo recibí China, en el caso venezolano de esquema base, puedo usar de dosis de refuerzo vacuna Sputnik. Si recibí vacuna Sputnik de esquema base, puedo recibir China de vacuna de refuerzo. Si recibí Pfizer porque me fui a Europa y me vacunaron de Pfizer en Europa de esquema base, puedo recibir refuerzo de chino o de ruso. Es decir, hoy en día sabemos que el comportamiento genérico de los esquemas mezclados o de los esquemas homogéneos, es decir, Pfizer, Pfizer, Pfizer contra Pfizer, Pfizer, China, o China, China, Pfizer contra Sputnik, Sputnik, China, son más o menos parecidos y no hay grandes diferencias en el mundo. Otra pregunta que nos hacen mucho, ya con esto respondemos la pregunta de si las vacunas se pueden mezclar. Sí se pueden mezclar, no va a pasar nada, no le van a salir a usted cachos verdes, no le va a salir un rabo de cocodrilo. Las vacunas pueden mezclarse y los esquemas funcionan de manera combinada, de una manera satisfactoria. La gran pregunta que nos hacen una vez que llegamos a este punto de que lo ideal es 2 vacunas más un refuerzo, es si necesitamos una cuarta vacuna al año de estar vacunado, es decir, a los 6 meses el refuerzo y a los 6 meses siguientes, que es un año de la última vacuna, necesitamos un refuerzo. Esa respuesta no la podemos responder todavía, porque no hay suficientes datos, porque no tenemos un volumen suficiente de personas que han llegado a ese momento. En la medida que vayan llegando personas a ese momento y dependiendo del comportamiento del virus en el mundo, pronto, en las próximas semanas, quizás meses cortos, tendremos una información exacta de qué debemos hacer, de si una cuarta vacuna agrega beneficio a la tercera vacuna que ya habíamos recibido. Esto no es susceptible de pensamiento lineal, es decir, que cada 6 meses nos vamos a estar vacunando, no necesariamente, porque el sistema inmune puede sufrir de agotamiento, es decir, que por mucho que yo le ponga refuerzos, los anticuerpos no necesariamente van a seguir aumentando. Entonces, como en la ciencia, debemos demostrar con datos nuestras recomendaciones, debemos esperar que vengan recomendaciones formales en relación a si se justifica la cuarta vacuna. Pareciera, los tiros van, como decimos en Venezuela, los tiros parecieran ir porque las personas de muy alto riesgo, es decir, inmunodeprimidos y pacientes mayores de 65 años, pareciera que se van beneficiando de una cuarta dosis. Pero esperemos noticias definitivas, se las estaremos entregando por aquí en Parte Médico, tan pronto las tengamos, pero hasta el momento, esquema de 2 dosis basal más refuerzo. ¿Debe modificarse el calendario de refuerzo a los 6 meses? No, bajo ningún concepto. A los 6 meses de vacunado, en Venezuela la información oficial es de 4 a 6 meses,
no debe modificarse. No debe modificarse si usted tiene la regla, no debe modificarse si usted tiene cáncer, no debe modificarse si usted está tomando medicamentos. Usted debe cumplir el esquema a los 6 meses de haberse vacunado para el refuerzo. La única consideración para modificar el esquema de refuerzo es que usted se infecte. Cuando usted tiene infección aguda, no es buen momento para vacunarse. Usted espera un mes después de la infección aguda y ahí se vacuna. Si es en el mes 6, en el mes 6, si es en el mes 7, en el mes 7, pero sí debe cumplirse alrededor del mes 6. ¿Quiénes deben ponerse vacuna? Absolutamente todo el mundo. Hoy en día tenemos indicación de vacunación universal para el esquema clásico, que es las 2 vacunas, independientemente de la edad de los 3 años en adelante. Todas las personas deben vacunarse. Y igualmente, todas las personas de 3 años en adelante deben de recibir refuerzo a los 6 meses. Entonces la gente me pregunta, mira, que si tengo una enfermedad, tengo lupus, me debo vacunar. Debe vacunarse. Que si tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tomo esteroides, debe vacunarse. Mientras más enfermedades tenga o la enfermedad sea más severa, más tiene que vacunarse. No menos tiene que vacunarse. No hay ninguna contraindicación formal para vacunarse. Es decir, a menos que usted tenga una reacción muy severa y aún así no es una contraindicación para reforzarse. La indicación en las personas que hicieron efectos secundarios severos en el primer esquema es que el refuerzo se lo pongan en un sitio de atención médica que puedan manejar esa complicación. Otra de las preguntas que me dicen, bueno, doctor, ¿cuál vacuna es mejor? Bueno, la mejor vacuna es la que uno esté cerca. Hoy en día, como les dije, los números gruesos de efectividad de las vacunas más o menos son bastante parecidos. Entonces, ¿de qué me sirve que yo diga que la vacuna de Pfizer es mejor si no la hay en Venezuela? Eso no tiene sentido. Tenemos que utilizar lo que tenemos. Y en Venezuela, las mejores vacunas son las que usted puede conseguir y puede ponerse. Si es China, si es rusa. Si es Pfizer, ojalá que la tengamos en algún momento, será Pfizer. Pero la mejor vacuna es la que uno tiene disponible y que puede acceder relativamente fácil. Muchos nos preguntan, ¿hay una vacuna especial para mi mamá que tiene 90 años y tiene Alzheimer? No, no hay ninguna vacuna que esté ajustada a un perfil personal específico. Las vacunas tienen la misma indicación en un paciente de 15 años que en una mujer de edad avanzada. Por ejemplo, nos preguntan cuáles son los efectos secundarios más frecuentes. La mayoría de los pacientes refieren efectos secundarios del área local, es decir, me duele el brazo, siento como que me hubieran dado un golpe, se me pone rojo el brazo, que inclusive puede durar días. Tengo un síndrome que nosotros llamamos síndrome parecido a influenza, es decir, los 2-3 días después de la vacuna tengo un malestar, tengo debilidad, me duele un poco la cabeza y esos efectos son transitorios. Si bien es verdad que algunas de las vacunas están relacionadas con, por ejemplo, la aparición de pericarditis, que es inflamación de una de las estructuras del corazón, cuando uno evalúa la probabilidad de pericarditis asociada a tener COVID contra la probabilidad de pericarditis asociada a tener vacuna, la probabilidad de tener pericarditis asociada a COVID es 50 veces mayor que la producida a vacuna. Por lo tanto, la recomendación igual es seguirse vacunando. Otra de las preguntas que nos hacen es cómo es la relación entre las vacunas y las variantes. Es decir, el virus ciertamente viene cambiando producto de un sistema evolutivo natural. Es como que un niño crezca. Bueno, los virus mutan. Como los niños crecen, los virus mutan y de alguna manera esa es su evolución o su paso evolutivo natural. En general, la mayoría de las vacunas que tenemos disponibles hasta el momento, en unos momentos más, en unos momentos menos, pero groseramente, tienen buena perspectiva o tienen buena actividad en contra de las variantes que hemos tenido. ¿Qué pasa? Cuando el virus produce una mutación o una variante suficientemente grande, es decir, se disfraza el virus de alguna manera, puede ser que nuestro sistema inmune no lo reconozca de primera intención. Es decir, el virus viene disfrazado por la mutación, no lo reconozco bien y puede ser que mi reconocimiento al virus no sea muy eficiente. Es lo que nosotros conocemos en términos inmunológicos como escape viral. Es un concepto inmunológico que es de alguna manera el virus con la mutación engaña a nuestro sistema inmune y me vuelvo a infectar de nuevo. Pero las vacunas han funcionado bastante similar
en relación a las variantes que tenemos hasta este momento. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo el uso de la vacuna de forma universal. Lamentablemente, aún en países industrializados, los niveles de porcentaje de vacunación del esquema base, es decir, de las dos vacunas, los máximos que han llegado son a 80-85%. Venezuela en este momento debe estar alrededor de un 60%. América Latina en promedio está en 65-70%. Pero la utilización de la tercera vacuna de refuerzo es un gran problema. En Norteamérica no pasa de 35%, en Venezuela no pasa de 12-13%, y es algo que nos preocupa porque en la medida que la mayor cantidad de gente tenga el esquema de 3 vacunas, en esa misma medida vamos a ir debilitando al virus progresivamente o le generamos una barrera inmune desde el ser humano al virus para que no nos afecte tanto. Entonces, tenemos que tener la vacuna como una herramienta para salir de la pandemia. No es la única, pero es una de ellas y es una de las más importantes, y es una herramienta que nos va a permitir volver a una salud o a una situación medianamente normal como elemento grande de elemento terapéutico. El resto de las medidas de prevención tenemos que seguir teniéndolas y de alguna manera vamos a ir variando. Vamos a ir viendo el movimiento de las variantes. Se están haciendo investigación en nuevos esquemas de vacunas, por ejemplo, vacunas inhaladas que usted a través de un inhalador, porque al ser la vía respiratoria, la vía natural de infección, luce como un elemento más idóneo para el reconocimiento del virus y del antígeno, y que la respuesta local, porque hay inmunidad local, inclusive en nuestras fosas nasales, pueda ser más eficiente en el combate del virus. Lo ideal es que tuviéramos una vacuna que previniera la infección, como pasa con sarampión, como pasa con rubiola, como pasa con varicela, que la vacuna evita que tú tengas la infección. Pero eso no hemos llegado hasta este momento, pero sí se está investigando en diferentes partes del mundo para tener generaciones de vacunas mucho más eficientes de las que tenemos hasta el momento. Bueno, amigos, igual nos pueden seguir haciendo preguntas a través de nuestro chat en línea sobre vacunas e iremos contestando. Una de las que me hacen, que se me había olvidado, que nos hacen frecuentemente: mire, doctor, yo tengo un nieto y que vive en Francia y en Francia requieren determinado tipo de vacuna. Bueno, como regla general, los países tienen reglas específicas en términos de vacunación, y hemos visto recientemente, esto es algo para que revisen ustedes, que inclusive dentro de la Unión Europea, que tienen políticas de salud más o menos homogéneas, la normativa de vacunación en Alemania e Italia es diferente a la de España. Por ejemplo, en información que hemos revisado recientemente, Italia no acepta vacunas chinas ni rusas, ¿ok? Y para usted entrar a Italia tiene que tener un certificado de vacunación verde, que llaman, donde debe tener 2 vacunas del esquema base más una vacuna de refuerzo, y usted esté en el periodo de los 6 meses de la vacuna de refuerzo. Hasta el día de hoy esa normativa sigue siendo vigente, pero a pesar de que anteriormente Italia se acogía a las normas de la Unión Europea en relación a la certificación de vacunas, recientemente cambiaron la normativa y, por ejemplo, no aceptan esquemas de vacunación con vacuna china ni rusa. Lo mismo en el caso de Alemania. Entonces, si usted va a viajar, sobre todo en el verano, va a visitar familiares, va a un viaje de turismo, revise cada una de la normativa de los países donde va usted a estar, porque puede llevarse un chasco que no lo dejen entrar a un país porque no tiene un certificado de vacuna que se acepte. Yo les voy a poner un link, porque es más fácil a través de allí, en nuestro texto del chat, un link de una aplicación de la Comunidad Económica Europea que permite que usted ponga el país en el que usted va, el país del que usted viene, y le va a decir la normativa de vacuna. Y usted puede saber si las vacunas que usted tiene le permiten viajar a ese sitio. Una cosa es el requerimiento que tiene el país en relación a las necesidades de vacuna que usted debe llevar para entrar a ese país, que en algunos casos en este momento son determinado tipo de vacuna, y otra cosa es la necesidad inmunológica de la vacuna. Es decir, la necesidad inmunológica es la que hablamos anteriormente, es decir, 2 dosis del esquema básico más esquema de refuerzo.
¿Qué pasa a una persona que recibió, por ejemplo, dosis de Sputnik en Venezuela, un refuerzo de China y tiene un nieto que le nace en Italia y tiene que ponerse una vacuna de Pfizer al menos? Bueno, no le va a quedar otro camino que ponerse una vacuna de Pfizer para poder entrar a Italia si quiere estar con la normativa de ese país. ¿Va a haber problema que se ponga una vacuna de Pfizer después de 2 de Sputnik y una China? No hay ningún problema. Usted se puede poner su vacuna con toda seguridad. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que nos diga que ponerse vacunas extra del esquema básico tenga algún efecto negativo. No sabemos si positivo, pero en todo caso no tiene ningún negativo. Entonces, si usted tiene necesidad de viajar en estos días, unos primos que sus hijos se casaban y iban en un crucero, la compañía naviera solamente permitía determinado tipo de vacunas. Bueno, si usted quiere montarse en el barco, no tiene otra opción sino ponerse las vacunas que dicen en el barco. Si usted tenía otro esquema previo, ponerse ese esquema no le va a hacer problema. Entonces, eso es un elemento central. Planifique bien sus vacaciones, planifique bien sus viajes, planifique bien sus visitas en términos de las vacunas, porque puede llevarse sorpresa, y hágalo con anticipación. No te van a aceptar una vacuna que me puse hoy si viajo mañana. Las vacunas requieren al menos de 15 días de tener el esquema de vacunación para que los acepten las autoridades. Entonces, ojo pelado con eso, muy pendientes de eso, porque además la normativa va a ir cambiando. Es posible que de aquí a un mes o 2 meses España diga, usted necesita 3 vacunas. En este momento solamente exigen carnet para 2 vacunas y aceptan vacuna china. Pero a lo mejor dentro de 3 meses dicen, todo el mundo tiene que tener 3 vacunas. Entonces, pendiente con eso, con los consulados y con la información de los ministerios de salud de cada uno de los países. Bueno, amigos, por aquí terminamos con este programa de Semana Santa. Ya habíamos hablado la semana anterior de protegerse. Siempre les traigo el tapaboca. Recuerden protegerse en espacios cerrados. Recuerden protegerse en espacios donde hay mucha gente. Recuerden usar el tapaboca todo el tiempo que sea necesario para proteger a los más débiles. Estar en un sitio al aire libre es seguro, pero por ejemplo, si usted va a comer, la mayoría de los centros en comida son sitios cerrados, póngase el tapaboca y se lo quita solamente para comer. Haga un esfuerzo muy importante por proteger a las personas débiles de su familia, en especial las personas mayores, en especial a los niños pequeños, en especial a las personas que toman medicamentos, porque queremos tenerlos de regreso después de Semana Santa completos y sanos, y esperemos que las ondas epidémicas sigan controladas en el mundo entero y vayamos progresivamente saliendo de esta terrible pandemia, pero nuestra labor es cuidarnos, tener una Semana Santa saludable, disfrutemos, descansemos, porque necesitamos volver al trabajo todos. Como anuncios parroquiales habituales, síganos por nuestras redes, @MundoUR, suscríbanse al programa, suscríbanse a Mundo UR en donde está el cuadrito rojo, compartan el link de este podcast con sus amigos, que pueden compartirlos para que los oigan en sus teléfonos cuando estén en cualquier parte. No necesariamente tienen que estar conectados en vivo. Háganos preguntas a través de nuestro chat virtual, que les voy a compartir el link de la normativa de vacunación internacional, en particular en la Comunidad Económica Europea, para que estén pendientes y puedan planificar su viaje. Se les quiere mucho, nos vemos en una semana y sigan nuestras recomendaciones y bienvenida a su pregunta. Nos vemos luego.